De Fundamentar. Miguel, muy buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Julián? Buen día, Carlos. ¿Cómo les va? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, se cierra una semana con un anuncio. Todos los anuncios en materia económica llegan de Estados Unidos, ¿no? El gobierno argentino no prevé realizar ningún tipo de anuncio, particular la situación también a la que se encuentra hoy el gobierno de Javier Milei, ¿no? Creo que de alguna manera tengo muy alto retorno, Julián. No sé Ahí, si ahí se va podrá a ir corregir. mejorando, sí, señor. Creo que de alguna manera el propio gobierno se metió solo en eso, ¿no? Porque la condición te diría, de acepción, de sometimiento, si se quiere, al esquema de los Estados Unidos, no respeta ni la propia situación de cumplir con las formalidades que se dan en estos casos. No dejo de recordar por estos días la cuestión de aquella famosa frase de Guido Di Tella, el canciller de Carlos Menem, cuando referenció la cercanía con el gobierno de los Estados Unidos como una situación de relaciones carnales. Acá estamos en otro nivel. Ujú. Fíjate que ayer se reúne efectivamente el canciller Kirchner con Rubio, que es su par en el cargo de los Estados Unidos, y el anuncio se hace mientras se está llevando adelante la reunión. Y lo hace de manera unilateral los Estados Unidos. Generalmente en estos casos, yo no soy un especialista en diplomacia, pero sí he sabido que este tipo de acuerdos, de anuncios, se hacen de manera conjunta o de manera presencial, con una conferencia de prensa o con de manera presencial, con alguna especie de discurso acordado, sin conferencia de prensa, con un comunicado oficial dado de manera coincidente entre, entre los distintos gobiernos. Bueno, nada de eso sucedió. Nos enteramos de la misma manera que nos enteramos en esta semana de efectivamente el hecho de que Argentina había activado el swap con los Estados Unidos Ujú. a través de las declaraciones de los funcionarios norteamericanos. Digo, termina siendo todo absolutamente viscoso, lo cual pone un manto mayor de dudas sobre lo que se ha acordado o sobre lo que se ha efectivamente eh, cerrado entre ambos gobiernos. Por lo de ayer, de lo que se sabe hasta ahora es que en realidad es un acuerdo marco. No hay detalles porque los propios Estados Unidos, el propio gobierno de los Estados Unidos, no da detalles de ese acuerdo, sí de un gran, un gran marco sobre el cual se tejerían esos acuerdos más chicos y definitivos. A mí me da la sensación, viendo sin ver la letra chica y de acuerdo a lo que ha trascendido, porque lo afirman muchos especialistas, es que da la sensación que el que más ha cedido es efectivamente Argentina. Recordemos un hecho, yo diría, estructural, que es que Argentina tiene una economía competitiva con los Estados Unidos en algunas áreas. Cuando digo competitiva, no digo que eh, lo pueda superar, quiero que se bien entienda. Eh, Comparten áreas de su economía centrales que efectivamente compiten a nivel internacional entre sí, como puede Ujú. ser la cuestión de la actividad primaria. Sí, 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 Y sí. ahí yo creo que debe haber varios preocupados, aunque no lo digan, porque la posibilidad de que, por ejemplo, se puedan importar carne de los Estados Unidos, me parece que es una definición en sí misma. Y acá hay una cuestión que es diferente, por ejemplo, al caso de China, que también tiene ciertas conductas que pueden ser, en términos internacionales, podemos no coincidir con ciertas formas de organización social que pueden tener los chinos o no. Pero en realidad ahí lo que hay es una situación de complementariedad que no es distinto que lo mismo, que no es lo mismo que la competitividad. ¿Por qué complementariedad? Porque los chinos necesitan de la producción primaria argentina, los Estados Unidos no. Con lo cual nos enfrentamos ahí a un riesgo que en algunos sectores, insisto, por más que finjan demencia por estas horas, que no haya declaraciones, que parece que la situación está allí y está, me parece que en el mediano plazo, ya no en el largo plazo, en el mediano plazo hay sectores que reivindican algunos procesos de libertad que se la van a ver en figurillas, porque recordemos que una cosa es la libertad en el sentido que
se entiende desde la lógica libertaria, y otra cosa es la libertad que se entiende desde la lógica de Trump, donde hay una diferencia de grado en términos ideológicos. Si bien hoy hay ambos son de derecha, hay una coincidencia conservadora, te diría, en algunas cuestiones de la vida social hoy en el mundo. Estados Unidos lo que propone es una vuelta atrás desde lo conceptual de aquel modelo de Estados Unidos de los 50, donde era la gran potencia emergente para el mundo occidental, y ese mundo no existe más. Entonces, una de las situaciones que en términos de geopolítica se le cuestiona a Trump, que está leyendo al mundo del siglo XXI con las claves del siglo XX. Bueno, Argentina decidió a través de su gobierno adherir a ese esquema, pegarse a ese esquema, que muchos dicen Trump la tiene muy difícil porque China ha logrado un nivel de desarrollo que mmm, la está corriendo de atrás técnicamente. Bueno, Argentina toma eso y además lo hace de la peor manera, desde el punto de vista, insisto, de que las notificaciones sean primero en términos formales de parte del Estado, del gobierno de los Estados Unidos. No hay una aclaración sobre lo que efectivamente de esos acuerdos que se logran o no en profundidad, y eso, insisto, me parece que genera todo un clima de enrarecimiento, aunque a los sectores de poder económico en Argentina celebren esta decisión. Uno imagina que los minutos que vienen, en el par de horas que vienen de acá que abran los mercados, la reacción va a ser más que positiva para, para algunos intereses. Miguel, el otro punto es la reacción o las reacciones de algunos, ¿no? Lo nombraste ahí al pasar, en torno a la cuestión del libre mercado, los galperín, bueno, la cuestión de los volocopit, ¿no? Y demás que tanto piden por la apertura de mercados, tratar de instalar su producción a nivel internacional, que apoyaron o apoyan fuertemente a Javier Milei. ¿En qué andarán en esta mañana, no? En esta mañana, no sé, la semana pasada Galperín se tomó, hace unos días atrás, tomó, más allá de que yo no pude salir todos los días, pero sí seguía las noticias. Galperín, eh, no sé si sufrió, pero protagonizó un verdadero papelón en términos de algunas declaraciones, no Galperín él, pero sí sus funcionarios, sus gerentes más cercanos, pidiendo regulaciones para un par de aplicaciones que vienen desde China y que habilitan efectivamente, como Shine y Temu, la posibilidad de traer cosas a muy buen precio y que en menos de 15 o 20 días te lleguen a tu domicilio, abaratando costos de manera notable, como todo lo que sucede con el mundo chino. Bueno, la semana pasada, funcionarios, gerentes de Mercado Libre saliendo a pedir regulaciones a partir de lo que generaba efectivamente estas dos grandes aplicaciones, concretamente en la Argentina. Fue muy fuerte la situación porque si hay algo que nos hemos acostumbrado a escuchar con Galperín y ese tipo de personajes, es la idea de la libertad por sí misma. Bueno, para escucharlo a estos personajes pidiendo Estado no deja de ser intervenciones para enfrentar un mundo, si se quiere, un poco más justo en cuanto a nivel de las regulaciones que puedan darse, no deja de ser paradigmático, no deja de ser eh, una forma de entender el presente, ¿no? Y que como estos personajes cuando no les, no les favorece determinado modelo y cuando aparece uno que es más grande que ellos, de por sí, Mercado Libre es una gran empresa, Sí. pero evidentemente del otro lado son más grandes todavía y terminan llorando Estado. Todo un símbolo de alguna manera, que habrá que ver, insisto, ayer veía algunos posteos en redes de algún evento que se realizó aquí en la Bolsa de Comercio de Rosario y con supuestas muy buenas expectativas en algunos sectores para lo que viene, a partir supuestamente de lo que ellos dicen tener una macro ordenada y que resulta que ahora mmm, Argentina, de acuerdo a esto que aparece, podría supuestamente importar
carne de los Estados Unidos. Bueno, insisto, quiero ver el devenir de las próximas horas. Me imagino que varios van a tratar de evitar exponerse políticamente por estas horas, porque efectivamente el acuerdo no está cerrado ni mucho menos, pero eh, cuando llegue la hora de la verdad habrá que ver a dónde se paran muchos muchachos y muchachas que reivindicaban libertad sin Estado, y ahora cuando aparezca uno más grande habrá que ver cómo se sostienen en términos políticos y en términos discursivos. Miguel, lo otro es en el largo plazo, ¿no? Estos acuerdos, cómo impactarán en el largo plazo. Ayer Javier Milei en la provincia de Corrientes, que hablaba acerca de la cuestión de las minerías y demás, pero después tenés dos o tres socios que no son fácil de correrlo del mercado. China, hoy China tiene una cuestión bilateral con Argentina muy, pero muy fuerte, lo vemos aquí en Rosario, ¿no? Uh-huh. Cada vez como surgen más comercios con mercadería china y demás, digo, Brasil, veremos Pero en el largo plazo su, ese el, impacto Mer- también, ¿no? el Mercosur, Ujú. eso para preguntarlo y charlarlo en profundidad con Emilio Ordóñez, nuestro amigo, de las relaciones con China desde el punto de vista más estratégicas, más allá de lo que podríamos considerar el comercio menor o minorista que accedemos nosotros, las cuestiones estratégicas del swap con China, las cuestiones estratégicas de las obras que estaban proyectadas aquí, la necesidad acuciante de los Estados Unidos de correr a China y de un gobierno que juega a esa ficha y de una manera muy preocupante porque termina avalando situaciones donde cada vez la intervención de los gobiernos de los Estados Unidos es más fuerte sobre la realidad o sobre la economía de los argentinos. Uno puede elegir prestarle atención al tema o puede elegir mirar para otro lado porque elige mirar su vida, mirar la vida desde su mundo y nada más. Bueno, hay que tener presente que en el mediano y el largo plazo esto supone una serie de transformaciones que nunca, cuando un imperio, y que lo siento por aquellos que crean que el término imperio es un término que conceptualmente no sirve o que está de modé. Yo lo que quiero decir es que las prácticas que lleva adelante Trump tienen mucho que ver con efectivamente la imposición y los modos de hace 30 o 40 años atrás. Insisto, es muy simbólico, es muy sintomático el hecho de que los anuncios vengan, ya varios anuncios de originalmente del gobierno y no de los Estados Unidos y no de manera conjunta. Ahí hay todo un tema para prestarle atención, pero insisto, por ahora es un acuerdo marco, habrá que ver cómo se termina de tejer en lo más fino y cómo puede llegar a afectar a cada sector de la vida de la economía de la Argentina. Miguel, como siempre, muchísimas gracias. Una, una cosita antes de irme. Sí, ¿Usted sabe, me puede decir que está más sobre las noticias como cronista, como el buen cronista que es, si hubo alguna declaración sobre su responsabilidad política de parte de los funcionarios de seguridad de la provincia respecto a este papelón y escándalo del que estamos conociendo datos sobre policías que hacían lo que hacían y que han llegado al nivel de estar detenidos? no, no. ¿O nadie dijo nada? Porque Silencio de digo, misa. No los, se habla del tema. ah, No, no, no se habla no, del tema. porque hay una ficción natural a marcar algunas cuestiones y veo que otras no se comentan, No, no. porque responsabilidad, cuando se nombra un funcionario y ese funcionario luego termina detenido por tener efectivamente comportamientos no santos, hay una responsabilidad política sobre el funcionario que lo nombró. Y por lo menos, si ese funcionario no es eyectado, la responsabilidad de quienes supuestamente hacemos análisis político o análisis del periodismo, de marcar las responsabilidades políticas de los funcionarios cuando hay un fracaso de estas características. Que no significa que los funcionarios sean cómplices, ni mucho menos, ni que sean socios, porque eso acá aparentemente no aparece, pero sí la responsabilidad política de un tal Cococcioni
como ministro de Seguridad, de tener los jefes de policía que tenía una ciudad como la nuestra. Digo, Empoderar. cosas que pasan. ¿Te acordás, Miguel, que hemos hablado acá y en varias ocasiones lo hemos tratado, empoderar a la policía con aquel gran Ujú, acto? ¿Te acordás? Que hubo ujú, un acto ujú, en ujú, torno al Día de la Policía en la cual desfilaron todos los jefes policiales de la unidad de ujú. PDI, de perros, de bueno, todos los grupos, el GTM, el grupo táctico multipropósito, todos esos jefes que desfilaron en el Monumento Nacional a la Bandera hoy están presos. Y Eh, que un sobre la base de la construcción discursiva de un buenos y malos. Exactamente, sí, señor. Y esta aspiración de imaginar, porque es producto de la imaginación eso, de que los policías son, por el hecho de vestir de azul, son simplemente buenos. En una sociedad que tiene los límites de eticidad por ser prolijos que tiene la sociedad argentina. Entonces, me parece que habría que ver si sus colegas se animan a repreguntar algo alguna vez, pero parece que no. Parece No, no, que no. los hechos de Son los corrupción mismos que informaban están la cantidad solamente de en una... crímenes mañana tras mañana. No, 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 no Sí, van sí, no se va sí. a preguntar nada de eso. De hecho, bueno, yo tuve en algún momento algún tipo de límite a mi trabajo. No sé, no, estamos acá en la Bolsa de Comercio, no se habla de eso. Estamos en la municipalidad, estamos en el consejo, no se habla de eso. No, 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 no. Bueno, Tenés las limitantes, habrá que preguntar, incluso de los jefes habrá de que prensa, preguntar, de los funcionarios. obviamente, habrá que preguntar en la cárcel entonces. Les mando un abrazo, estimado. Será hasta el próximo día lunes. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado